Continuamos con el capítulo 2 del libro Principios de Economía. El capítulo 2 se titula Pensando como economista. Nos da una primera idea de que los economistas tratan de abordar su materia de estudio con objetividad científica, refiriendo a que los economistas trabajan de igual manera como los científicos por demostrar sus pensamientos o sus teorías o cualquier pensamiento que ellos consideren que están en lo correcto. Bueno, continuamos con otro que es el método científico: observación, teoría y más observación. Entonces dice que la teoría afirma que una alta tasa inflacionaria ocurre cuando el gobierno imprime mucho dinero. Es algo muy basado en lo que ya vimos en el primer capítulo. Todo este tema de la inflación y de cómo el gobierno hace para tratar de llevar un equilibrio en cuanto a este tema de la inflación. Mientras que los científicos pueden ir a un laboratorio, los economistas no pueden manipular la política monetaria de ningún país con el fin de generar información para sus teorías. Con el fin de suplir los estudios de laboratorios, los economistas están pendientes a lo que sucede en el mundo, ya sean guerras, desastres naturales o muchas otras cosas que puedan afectar un país, un estado o hasta un continente. Y en base a esto pueden determinar cómo afectaría económicamente al país. Vamos con otro que se titula El país de los supuestos. Los economistas hacen supuestos en algunas situaciones para hacerlo más fácil de comprender para la gente. Dependiendo si los efectos son a corto o largo plazo, deciden qué supuestos deben hacer. Entonces ellos se basan simplemente en cosas que pueden pasar o que estén pasando o que tal vez ocurran a corto o largo plazo para así generar una solución o saber cómo enfrentar ese problema que se les presenta. Los modelos económicos. Los economistas usan diagramas y ecuaciones para facilitar la enseñanza-aprendizaje del funcionamiento del mundo, simplificando y omitiendo algunas cosas que son irrelevantes en la economía, facilitando su comprensión para las personas. Los economistas lo que hacen para transmitir el mensaje a las personas que tal vez no tienen mucho conocimiento acerca de la economía es simplemente simplificar y decirlo en palabras que todos puedan entender y colocando lo más breve posible, pero también lo más relevante en esa explicación que ellos dan. Primer modelo: el diagrama de flujo circular. El diagrama de flujo circular es un modelo que muestra cuánto dinero circula entre las empresas y las familias a través de los mercados. En este modelo, la economía se simplifica e incluye solo dos tipos de tomadores de decisiones, los cuales son las empresas y las familias. Como vimos en el primer capítulo de este libro, eh, el autor dice que las empresas y las familias se manejan de igual manera. Entonces eso va muy ligado a esto. Estas interactúan en dos mercados: el mercado de bienes y servicios y el mercado de los factores de producción. Segundo modelo: la frontera de posibilidades de producción. Entonces dice que la frontera de posibilidades de producción es una gráfica que muestra las combinaciones de producción que una economía puede tener, dados los factores de la producción y la tecnología que dispone. También se dice que un resultado es eficiente si la economía obtiene el mayor provecho posible de los recursos que dispone. También sabemos que la economía se divide en dos ramas: la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, que es el estudio de cómo las familias y las empresas eh, es el estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones e interactúan en el mercado. Un microeconomista puede estudiar los efectos de control en el precio de un alquiler, en el mercado de vivienda, o bien puede estudiar el impacto de la competencia extranjera en algún mercado determinado. Mientras que la macroeconomía se dice que es el estudio de los fenómenos de toda la economía, como el desempleo, la inflación y el crecimiento económico. Un macroeconomista puede dedicarse a estudiar los efectos que para el gobierno tiene los efectos de que el gobierno pida un préstamo y de esta manera ellos analizar
también cómo o qué consecuencias puede traer esto, ya sea positiva o negativa. Y también ellos a través del tiempo pueden analizar la tasa del desempleo. El análisis normativo frente al análisis positivo. Afirmaciones positivas. Dice que son enunciados que buscan describir la realidad como es, mientras que las afirmaciones normativas son enunciados que buscan describir la realidad como debería ser. Al final del libro nos deja como un texto en donde dice que por qué no siempre se sigue el consejo de los economistas. Los economistas pueden no estar de acuerdo con la validez de otras teorías positivas de cómo funciona la realidad, ya que todos los economistas tienen diferentes puntos de vista. Pueden coincidir como pueden que no, ¿cierto? Se pueden contradecir y cada uno tendrá los motivos y las explicaciones para asumir su teoría. Los economistas pueden tener diferentes valores y, por tanto, distintas visiones normativas de la que la política económica debería tratar de lograr. Bueno, como conclusión de este segundo capítulo, pues yo saqué de que los economistas tratan esta rama, ¿cierto? Con muchísima disciplina y tratan de verla con demasiada objetividad, tal y como lo haría un científico, ya sea físico, no sé, muchos científicos que hay, tal y como lo harían en un laboratorio, de la manera más seria y más objetiva posible. Asimismo, son los economistas. Y tratan de comunicarnos al resto del mundo de una manera idónea y que podamos entender todos el mensaje y todo este tipo de imágenes, de diagramas, de ecuaciones, de la manera más fácil posible para poder entender qué es lo que ocurre, ya sea con nuestro país o para nosotros mismos poder saber qué ocurre en nuestras familias. Así que esa es mi conclusión y muchas gracias.